Al llegar para comer, Larisa se dio cuenta de inmediato de que la caja de documentos no estaba en su lugar. Se acercó, sacudió la cabeza y dijo, así es, ha vuelto a suceder. Tras marcar un número en su teléfono, Larisa esperó una respuesta y, de inmediato, planteó la pregunta, Misha, ¿por qué has tomado nuestros documentos? ¿No te das cuenta de que es un caso perdido a menos que los sobornes? Sin sobornos, nada se moverá. Se escuchó un murmullo interno y luego la voz de su esposo. Querida, lo entiendo perfectamente, pero es imposible conseguir una cita con él. Siempre está ocupado. Un cargo tan importante requiere muchas visitas. ¿No podemos al menos tener media hora? Por cierto, soy un médico respetado en esta ciudad y él lo sabe. No me distraigas, volveré a casa y hablaremos. Larisa se lavó las manos, como si su esposo pudiera verla, y respondió suavemente, está bien, inténtalo. Tal vez ocurra un milagro y finalmente obtengamos un apartamento. Sin embargo, Larisa no creía en absoluto en esa posibilidad y ya se había resignado a la idea de vivir en el pequeño apartamento de una sola habitación que tenían. Era exagerado llamarlo apartamento, ya que ni siquiera era cómodo para una sola persona, mucho menos para una familia. El caso es que estaban inscritos en un programa para mejorar sus condiciones de vida y les prometieron que les ayudarían a conseguir un apartamento más grande lo antes posible. Pero, como suele ocurrir en nuestro país, las promesas se desvanecieron. Durante un año, Mijaíl y su esposa no habían logrado obtener la mudanza prometida, a pesar de contar con toda la documentación necesaria. El alcalde de la ciudad siempre estaba ocupado, o surgía algún otro problema. De todos modos, hoy Mijaíl decidió intentarlo de nuevo y conseguir una cita con el alcalde. Aunque no tenía muchas esperanzas en el éxito de este intento, todavía albergaba una pizca de optimismo. Larisa almorzó y volvió a trabajar. Por la noche, cuando se reunieron para cenar, lo primero que preguntó fue, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo? Mijaíl, bajando la cabeza con tristeza, respondió apenas audible. El alcalde no me recibió. No estaba allí, pero tuve tiempo de hablar con su adjunto. Larisa no interrumpió, y su marido continuó. En general, dijo que mientras no haya dinero en el presupuesto para el programa, no se podrá avanzar. Sirviéndole más sopa, Larisa enarcó las cejas. ¿Quién podría haber dudado de eso? Aún me pregunto cómo le permitieron entrar allí en primer lugar. El alcalde siempre está escondiéndose del pueblo, como si tuviera miedo de algo. Mira, ¿por qué no vas directamente al gobernador? Cuéntale que solo tenemos una habitación, que no puedes descansar adecuadamente después de tus operaciones, y que nuestro hijo está estudiando en el instituto y alquilando una habitación. Dios, estoy tan preocupada por nuestro Dimochka, viviendo en una perrera. En respuesta, Mijaíl se tocó la sien con un gesto de frustración y, maldiciendo, dijo, estás completamente loca. Esto sería un estigma para toda mi carrera como médico. Bien hecho, esposa, has encontrado algo que sugerir, ¿por qué no le propones al presidente que intervenga? Larisa se rió y bromeó. Claro, ¿para qué perder el tiempo? Ya ves, el jefe de Estado resolvería nuestro problema mucho más rápido. Los cónyuges rieron juntos ante esta ocurrencia, y el ambiente se aligeró. A menudo, enfrentarse a un problema con humor hacía que la situación no pareciera tan grave e insuperable. Después de la cena, Larisa se fue al dormitorio, mientras Mijaíl se sentaba frente al ordenador. Últimamente, buscaba cada vez más información sobre la legalidad de las acciones de las autoridades. Estaba harto de las excusas de los funcionarios y esperaba encontrar una solución. El mejor cirujano de la ciudad no podía vivir en tales condiciones, con la vida de tantas personas en sus manos. Al día siguiente, mientras se dirigía al hospital, Mijaíl volvió a llevarse los mismos documentos. Al notar esto, Larisa preguntó descontenta, ¿y por qué llevas esos documentos? ¿Crees que te ayudarán en el trabajo? No seas ridículo, Misha, si las autoridades quisieran, nos ayudarían con la vivienda sin necesidad de tantos papeles. Vamos, déjalos en casa, no vayas a perderlos otra vez. Dios no lo quiera. Mijaíl arrugó un poco la nariz, pero no discutió con su esposa. Está bien, como quieras, pero ten en cuenta que no voy a dejarlo. Mijaíl no exageraba al decir que era un médico respetado. Realmente gozaba de gran autoridad en la región. Le confiaban las operaciones más complicadas debido a sus muchos años de experiencia como cirujano. Mientras estaba sentado en su despacho, Mijaíl pensaba en lo injusto que, a veces, resultaba el trato de las autoridades hacia su propia gente. Sin embargo, no permitió que esta reflexión le ocupara mucho tiempo. La enfermera irrumpió en el despacho sin llamar, diciendo, Mijaíl Evgenievich, tenemos un paciente crítico. A pesar de la intrusión, Mijaíl se lo perdonó todo, ya que prácticamente vivía en el hospital. Era respetado por los pacientes y apreciado por sus colegas. Sacudiendo la cabeza para despejarse, el cirujano salió con ella hacia urgencias.
Allí examinó al paciente ingresado y dio las órdenes pertinentes sobre las acciones a seguir. Tras instruir a sus asistentes, Mijaíl se dirigió al quirófano, como siempre pensando en el desarrollo de la operación y considerando las posibles alternativas. Cualquier intervención quirúrgica conlleva riesgos, incluso las más simples pueden acarrear complicaciones graves. Mijaíl, como se dice, era un cirujano de Dios, en su consulta casi no había fallos, casi. El personal de enfermería se preguntaba cómo podía realizar operaciones a tal ritmo. Había días en que Mijaíl llevaba a cabo varias cirugías diarias, literalmente nunca dejaba la mesa de operaciones. Tras terminar con el siguiente paciente, se sentó en el pasillo, justo en un banco, y cerró los ojos durante unos minutos. La somnolencia llegó de inmediato, como si no hubiera dormido en toda la noche. Solo la voz de la enfermera lo devolvió a la realidad. Perdona que te despierte, pero necesito tu ayuda en el quirófano. Pavel Sergeyevich ha pedido que vayas allí. Y todo comenzó de nuevo, cirugías, rondas y consultas. Hacia las 4 de la tarde, la tensión en el trabajo empezó a disminuir y Mijaíl se permitió tumbarse en el sofá. Colocándose la mano bajo la cabeza, miró al techo y reflexionó. ¿Y si solicitamos una hipoteca y resolvemos el problema de la vivienda por nuestra cuenta? Estoy harto de ir a la administración y perder el tiempo, dijo Mijaíl, convencido de la validez de sus pensamientos. Inmediatamente telefoneó a su esposa para detallarle su plan. Sin embargo, Larisa criticó su idea. No, Misha, no vamos a pedir un préstamo al banco. No podemos permitirnos esa suma, y además debemos pagar la educación de nuestro hijo. No quiero endeudarme más, especialmente sin tener confianza en el futuro, ya sabes cómo están las cosas ahora. Mijaíl entendía perfectamente. No sabía qué esperar del futuro inmediato. Aparentemente, trabajas como médico y, al día siguiente, podrías encontrarte sin empleo. La esposa tenía razón en sus observaciones y, lo más importante, evitaba que su marido tomara decisiones apresuradas. Al llamar a la puerta en silencio, Mijaíl respondió perezosamente, sí, pase. Sin embargo, nadie apareció en el umbral. El cirujano se levantó para abrir la puerta y se encontró con su colega, el anestesista Vadim. ¿Qué te pasa? Estás pálido. Vamos al sofá, apenas puedes mantenerte en pie. Vadim se sentó, exhaló bruscamente y se llevó la mano a la cara. No tienes idea, Misha, en el lío en que me ha metido mi esposa. Mijaíl le sirvió un vaso de agua y le dijo, aún no entiendo completamente, pero bebe un poco y cálmate. Empecemos por el principio. Después de mojarse la garganta, que estaba muy seca, Vadim continuó. Mi esposa pidió dinero prestado a prestamistas serios para desarrollar su negocio. Se dejó llevar por el comercio, ya sabes, y yo le advertí que no solo requería habilidades, sino también una buena vena comercial. De todos modos, ha perdido dinero y ahora tenemos que pagar urgentemente sus deudas. Por supuesto, ella no tiene esa cantidad de dinero, y yo tengo, ya sabes, cuál es mi sueldo. La palabra, deudas, resonó nuevamente, no solo de parte de su esposa, sino también de su compañero de trabajo y mejor amigo. Mirando a Vadim, Mijaíl pensó en varias opciones para ayudarle. Bueno, no voy a conseguir un piso nuevo, pero hay que salvarte ya. Tras llamar a su esposa, Mijaíl le explicó brevemente la situación. Me doy cuenta de que esto no es lo que quería hacer, pero necesito ayudar a un amigo. Me lo devolverá, no hay duda, y nos ocuparemos del piso más tarde, dijo Mijaíl. Larisa se detuvo un momento antes de responder. Sí, de acuerdo, mi amor. En la vida no hay muchas personas que no te defrauden en un instante. Actúa como creas conveniente, confío plenamente en ti. Recibiendo la aprobación de su esposa, Mijaíl no dudó en hacer las maletas y se dirigió al banco. Una hora después regresó y, entregando a Vadim una bolsa con el dinero, le dijo con severidad. Págales y salva a tu esposa, porque los médicos solo hacemos lo que hacemos para salvar a alguien. Considera esto como parte de tu deber profesional. Agradecido, Vadim salió del despacho. El dinero que habían estado ahorrando para la compra del piso fue retirado de la cuenta y entregado a un amigo. Mijaíl sintió de inmediato un alivio interior. Incluso sonrió un poco, pero pronto su expresión se volvió seria cuando la enfermera regresó corriendo hacia él. Como siempre, Mijaíl Yevgenievich, te necesitamos. Separando las manos, Mijaíl dijo, por supuesto, es mi deber. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, hubo una pausa temporal. Mijaíl suspiró aliviado y se preparó un poco de café, pero, curiosamente, no pudo beberlo solo. La misma enfermera, Luda, entró. Oh, Luda, eres la única que puede hacerme compañía tan despreocupadamente. No te he invitado, pero al mismo tiempo, es incómodo echarte. Bueno, coge una taza y tomémonos el café juntos. Por cierto, ¿cómo está tu novio? Creía que teníamos un becario por ahí, e incluso le has mostrado algo de afecto.
Avergonzada por la pregunta, Ludmila respondió, sí, no es nada interesante. Solo charlábamos como conocidos corrientes. No pensaba seguir en contacto con él. Mijail Evgenievich, ¿es cierto que ayudaste a nuestro anestesista? No creas que estaba espiando por debajo de la puerta de tu oficina. Las noticias en el hospital, como sabes, se propagan a la velocidad del sonido. El cirujano no esperaba escuchar eso, pero se mostró amenazado. Pero no la amenazó con el dedo por chismosa. Se limitó a decir con calma, bien hecho, Luda, por estar al tanto de las noticias y cumplir con tu deber. Finalmente, se quedó solo. Todo el día había sido tan ajetreado que su mente estaba hecha un lío. Recordando que quería llamar a su esposa, Mijail marcó su número. Gracias, mi amor, por estar conmigo, porque sin ti no tendría tanta confianza. Todo es gracias a tu empeño y a tu capacidad de compromiso. Larisa respiraba agitadamente al teléfono, no por falta de aliento, sino por el placer de escuchar tales palabras de su marido. Sinceramente, no esperaba que empezaras a alabarme, Misha, pero aún así te lo agradezco. Después de hablar un poco más con su esposa sobre temas triviales, el cirujano apagó el teléfono y se dirigió a la enfermería. Hasta ese momento no se esperaba ningún paciente, y Mijail decidió irse a la cama. Dio vueltas en la cama durante un buen rato antes de que le venciera un sueño profundo. El diván en el que estaba tumbado no era especialmente propicio para un descanso placentero. Solo 4 horas después, o quizás un poco más, Mijail abrió los ojos. Algo le preocupaba, pero no estaba claro qué era. Para despejarse completamente del sueño, salió a la calle. El viento apenas movía las hojas de los árboles. Había tanta tranquilidad que era una pena perturbarla. Pero, como suele ocurrir al final de un turno duro, siempre traen a alguien. Mirando su reloj, Mijail calculó que solo quedaba un poco más de tiempo antes de poder irse a casa. Sin embargo, después de media hora, cuando parecía que no pasaría nada, llamaron de urgencias. La enfermera de guardia le informó que había habido un accidente en la autopista justo antes de la entrada a la ciudad, y que estaban llevando a todas las víctimas al hospital. Mijail sacudió la cabeza y dijo, bueno, falta 1 hora para que acabe mi turno y quería irme antes. Tendré que quedarme más tiempo, sobre todo porque es una urgencia. La enfermera Ludmila se dio cuenta y se apresuró a avisar al resto del personal de enfermería para prepararse para recibir a los pacientes graves. Mirando tras ella, el cirujano sonrió y murmuró para sí. No debería haber dicho nada de ella, no es cotilla. Pronto, desde la sala de urgencias volvieron a llamar. Mijail Evgenievich, han traído a las primeras víctimas. Por favor, baje, hay una situación que debe ver por sí mismo. El cirujano se encogió de hombros y, en cuestión de minutos, ya estaba en la planta baja. Allí, en el vestíbulo de la sala de espera, había una camilla con un hombre bajo una sábana. A primera vista, no estaba claro quién era, pero al acercarse, Mijail se puso pálido y casi perdió el habla. Anatoly Sergeyevich, el alcalde de la ciudad, yacía frente a él. La enfermera de guardia se acercó al mismo tiempo y explicó. No llevaba ningún documento encima, lo dijo la policía, probablemente fue un asalto. Pero conozco al alcalde de vista. Yo misma estoy en estado de shock, todavía estoy temblando. No sabemos si sobrevivirá o no. Mijail no perdió tiempo y ordenó urgentemente preparar el quirófano. Para él, fuera quien fuera, ya fuera un alcalde o un conserje, era un paciente que necesitaba ser salvado, y punto. La camilla con el alcalde fue trasladada al 3er piso, donde Mijail ordenó preparar a los otros pacientes para las cirugías que vendrían en camino. Vadim, el anestesista, también se unió a la causa de salvar a Anatoly Sergeyevich. A pesar de los años de experiencia trabajando con Mijail, Vadim siempre se asombraba de la concentración, la precisión y la compostura del cirujano en las situaciones más difíciles. Finalmente, cuando todo estuvo listo, los médicos comenzaron la operación, que duró casi 3 horas, pero consiguieron salvar al alcalde. Anatoly Sergeyevich fue trasladado directamente a la unidad de cuidados intensivos. Mijail controló cada paso del personal médico y, cuando Anatoly Sergeyevich fue conectado a las máquinas de soporte vital, el cirujano se sentó a su lado, le puso la mano en el pecho y le dijo en voz baja, «Vivirás, te lo prometo». Al llegar a casa después de su turno, Mijail no pudo mantener la boca cerrada y le contó todo a su esposa. Larisa estaba tan sorprendida como Vadim. Por eso te quiero aún más. Cumpliste con tu deber, a pesar de las serias desavenencias que tuvisteis. Mijail asintió en respuesta. Sí, lo hice, y sin ninguna emoción, es un paciente como cualquier otro. La esposa se convenció una vez más de que su marido nunca retrocedería de sus principios y lucharía hasta el último hombre por cada vida. Unos días más tarde, el alcalde finalmente recuperó la conciencia y exigió ver al médico que le había salvado la vida. Michael fue informado de esto y, apenas capaz de contener su emoción,
se dirigió a la unidad de cuidados intensivos. Cuando Anatoly Sergeyevich vio al médico que entró, primero cerró los ojos y luego los volvió a abrir. Me he acordado de usted, es Mikhail Evgenievich Kartashov, el cirujano muy conocido en la ciudad. Gracias por salvarme la vida. Siéntese, no se quede de pie. Mikhail se acomodó en una silla cercana a la cama, y el alcalde continuó. Verá, mi trabajo conlleva riesgos, y el ataque al coche es solo uno de ellos. Solo gracias a usted he sobrevivido. Anatoly Sergeyevich hizo una pausa y añadió. Aún me cuesta decirlo, pero mi memoria nunca me ha fallado. Su problema de vivienda se resolverá lo antes posible, puede estar seguro. Mikhail, asintiendo con la cabeza, salió de la habitación. Le parecía que el alcalde estaba delirando, como suele ocurrir cuando una persona acaba de despertar y no asimila del todo lo que ha pasado. Sin embargo, el alcalde no se quedó ahí. Una semana después, él y su esposa fueron convocados a la administración. En la oficina, el asistente del alcalde, Grigori Vasilievich, se disculpó por el retraso. Siento mucho que haya tardado tanto. No siempre es fácil resolver estas cuestiones. Aquí están todos los documentos necesarios. Recibirá una subvención de la ciudad. Luego, solo será cuestión de añadir algo de su propio dinero. Hubo una pausa incómoda, pero la esposa de Mikhail, tomando la situación en sus propias manos, respondió con calma. Estamos muy agradecidos. Encontraremos el dinero y compraremos un piso nuevo. Mikhail miró a su esposa, quien le tomó de la mano y le condujo fuera del despacho. Una vez en la calle, Larisa se detuvo y dijo, he hablado con mis padres, y nos van a ayudar. No apresures a tu amigo, déjale instalarse con tranquilidad. No es una suma pequeña, pero tenemos suficiente para el pago extra. Larisa sorprendió a Mikhail con su gesto. Gracias, ahora estoy seguro de que somos uno solo y no mitades separadas, dijo él con gratitud. Pronto tuvieron en sus manos la suma total para comprar un piso. Y el hijo, que antes había estado alojado en un hostal, volvió a formar parte de la familia. Ahora su hijo ya no tiene que compartir un diminuto piso de 10 metros cuadrados con un compañero. Está encantado de levantarse por la mañana y estudiar en su espacioso dormitorio. Mikhail tiene su propio despacho en casa, y por fin su amplia biblioteca médica ha sido trasladada desde el entresuelo a estanterías adecuadas. Unos días después, Mikhail volvió a visitar al alcalde, quien ya se encontraba en una sala de hospital con mayor comodidad. El alcalde le agradeció por haber acelerado la solución a su problema de vivienda. Anatoly Sergeyevich lo llamó más cerca y, en voz baja, le dijo, y no creas que solo te ayudo por el accidente. Realmente no soy ajeno a las aspiraciones de los ciudadanos. No siempre se resuelven las cosas con la magia de una varita mágica. Recuerda eso y nunca esperes regalos gratuitos del destino. Mikhail sonrió ligeramente, pero no le dijo a Anatoly Sergeyevich que, para él, no se trataba de rescatar a un alcalde, sino de ayudar a un ser humano en necesidad. Y desde luego, no se trataba simplemente de obtener un piso. Después de las palabras del alcalde, Mikhail se despidió con una sonrisa y salió del hospital. Mientras caminaba hacia su coche, sintió un profundo sentido de gratitud y realización. Había enfrentado desafíos imprevistos y, a pesar de la presión y el agotamiento, había podido salvar una vida y mejorar la suya propia. Con la ayuda de Larisa y el apoyo de su familia, finalmente habían conseguido la estabilidad que tanto deseaban. El día en que se mudaron a su nuevo hogar, el sol brillaba con una calidez especial. La familia Kartashov se despertó temprano, ansiosa por comenzar una nueva etapa en sus vidas. Mikhail, Larisa y su hijo se dirigieron al nuevo piso, cargados con cajas y recuerdos del viejo apartamento. Aunque el esfuerzo era considerable, la emoción de su nueva vida les daba fuerzas. El nuevo hogar era espacioso, con amplias habitaciones y un gran jardín en el que el hijo de Mikhail podría jugar y estudiar al aire libre. La mudanza fue un proceso arduo, pero la satisfacción de ver cómo sus sueños se volvían realidad superaba cualquier cansancio. Cada rincón de la casa se llenaba de risas y conversaciones felices mientras colocaban los muebles y decoraban las paredes. Unas semanas después, Mikhail estaba en su despacho en casa, rodeado de sus libros médicos y con una vista que le inspiraba tranquilidad. La mudanza no solo le había proporcionado un espacio físico más grande, sino también un ambiente que fomentaba su creatividad y productividad. Sus pacientes notaban la diferencia, y Mikhail se sentía más renovado y comprometido que nunca. Una tarde, mientras Mikhail revisaba unos informes, sonó el timbre de la puerta. Era Vadim, el anestesista, quien había venido a visitar a Mikhail para agradecerle personalmente. Con una sonrisa, Vadim le entregó un pequeño paquete envuelto con cuidado. Es solo una muestra de mi gratitud, dijo Vadim. Mikhail abrió el paquete para encontrar una elegante pluma de plata, grabada con sus iniciales.
Siempre recordaré lo que hiciste por mí y mi familia, agregó Vadim. Mikhail se sintió conmovido por el gesto y le agradeció de corazón. Más tarde, el hospital organizó una ceremonia de reconocimiento en honor a Mikhail. Fue un evento modesto pero significativo, donde colegas y pacientes expresaron su agradecimiento y admiración. La sala estaba decorada con flores y fotos, y Mikhail recibió una placa conmemorativa que destacaba su dedicación y valentía. El alcalde Anatoly Sergeyevich, quien ya estaba en su casa, envió una carta de agradecimiento a Mikhail. En ella, expresaba su admiración por el cirujano y le aseguraba que su ayuda había tenido un impacto duradero en su vida y en la de su familia. La carta incluyó una invitación para asistir a un evento especial en el que Mikhail recibiría un reconocimiento por su heroísmo y contribución a la comunidad. La familia Kartashov asistió al evento con entusiasmo. Fue una noche de celebración y gratitud, llena de amigos, colegas y familiares. Mikhail se sintió orgulloso al recibir el reconocimiento, pero aún más agradecido por el apoyo de su familia y la oportunidad de hacer el bien. El hijo de Mikhail, ahora con un nuevo espacio para estudiar y crecer, estaba encantado con su nueva vida. Con su padre en casa más a menudo y su madre satisfecha con el nuevo hogar, la familia disfrutó de más tiempo juntos, compartiendo cenas y tardes en el jardín. Mikhail, Larisa y su hijo encontraron en su nuevo hogar no solo un lugar para vivir, sino un refugio lleno de amor y felicidad. Los desafíos del pasado se convirtieron en lecciones valiosas, y el futuro les ofrecía un horizonte lleno de posibilidades. En los años siguientes, Mikhail continuó su labor como cirujano con renovada pasión y dedicación. La gratitud de sus pacientes y el apoyo constante de su familia le dieron la fuerza para seguir adelante, enfrentando cada nuevo reto con la certeza de que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Así, la familia Kartashov vivió felices y realizados en su nuevo hogar, con el corazón lleno de esperanza y el espíritu animado por las experiencias que habían forjado su camino. Su historia se convirtió en un testimonio de que, a pesar de las adversidades, el amor, la valentía y la perseverancia pueden transformar la vida y traer una felicidad duradera.